Gracias, señor presidente. Compañeros senadores, pasando por alto la buena costumbre que tenemos en el Estado de Querétaro desde el año 1993 de realizar consulta pública previa a presentar cualquier reforma en materia electoral, el pasado martes 9 de septiembre del año en curso, el gobernador del Estado, José Eduardo Calzada Rovirosa, presentó ante la 56 legislatura del Estado de Querétaro un paquete de reformas en materia electoral que involucran un total de 649 artículos. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro es un organismo autónomo que a través de la promoción del consenso y la participación logró grandes avances en materia electoral. Hoy, las reformas propuestas por el Ejecutivo Estatal atentan contra la autonomía y deslegitiman la imparcialidad de este órgano, el cual debe ser ajeno a cualquier partido político por la naturaleza de sus actividades. Si facultamos al Congreso para nombrar al consejero presidente, se corre el riesgo de entregar a una mayoría parlamentaria el control de un organismo que debe ser totalmente autónomo. Esto a fin de que sus decisiones no sean parciales y que atiendan solo a la ley y no a los intereses partidistas. En materia de fiscalización y transparencia, se pretende liberar a los partidos de la obligación que tienen de entregar al Instituto toda la documentación legal comprobatoria sobre el origen, monto y aplicación de los recursos que respalden los asientos contables. Asimismo, se elimina la posibilidad de que la autoridad electoral actúe de oficio en materia de infracciones de los partidos políticos, como lo contempla la legislación vigente. Con respecto a las campañas electorales, se amplían los plazos para realizar precampañas, pues la ley vigente contempla que éstas darán inicio 101 días naturales anterior al día de la elección y no deberían durar más de 30 días naturales, y en tanto que el proyecto contempla inicien 125 días antes y tengan una duración máxima de 35 días. De igual manera, se amplían los plazos para realizar campañas. La ley vigente contempla que éstas darán inicio 48 días antes de la elección y no durarán más de 45 días. El proyecto contempla que se inicien 60 días antes. Actualmente, los partidos políticos están obligados a retirar su propaganda dentro de los 15 días posteriores al término de las campañas y precampañas. El proyecto contempla que se haga 40 días después. Se permitiría también que los partidos políticos puedan destinar a sus campañas, sin límite alguno, de forma arbitraria, el monto de recursos que se les entrega para su sostenimiento permanente. Es decir, se pretende ya no etiquetar el monto de estos, que deberán dedicar a actividades ordinarias, educativas, de capacitación, investigación y editoriales, para dejar a la plena discrecionalidad el destino que den al presupuesto. El proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo Estatal da marcha atrás a avances en materia de transparencia, vigentes y sumamente útiles en la vida política del Estado de Querétaro, puesto que actualmente los partidos políticos están obligados a presentar ante el Consejo General un padrón de miembros cada año, y el proyecto contempla que en adelante lo entreguen cada 3 años. Por otro lado, la ley obliga a los partidos a rendir un informe anual de actividades y el proyecto elimina esta obligación. Se elimina también la obligación de la autoridad de publicar en el sitio electrónico oficial los informes de los observadores electorales, situación que menoscaba el principio constitucional de maximizar la publicidad que las autoridades deben de seguir de conformidad al artículo 6 de esta Carta Magna. Por otro lado, se establece como reservada la información que se produzca con motivo del monitoreo de gastos de campaña y precampaña, hasta que se resuelvan en definitiva los informes técnicos de los estados financieros presentados por cada uno de los partidos políticos. Y por último, se elimina la disposición consistente en que los estados financieros, una vez dictaminados, tendrán el carácter de públicos. Durante 12 años se ha luchado por terminar con la opacidad que rigió al país durante más de 75 años. Transparentar es hoy uno de los principales objetivos del Estado mexicano. Sin embargo, la propuesta de reforma del gobernador pretende eximir a los partidos políticos de comprobar gastos, definir como información reservada la fiscalización de sus presupuestos y resta facultades a la autoridad electoral para transferirlas al Congreso del Estado. Es impensable que en pleno siglo XXI, donde la tendencia política mundial busca abrir las cuentas públicas en todos los ámbitos, hoy se proponga lo opuesto. Sabemos de antemano la estrecha relación que guarda la transparencia y la democracia. Al derecho a la información pública no es un referente sin sentido, por el contrario, constituye un principio constitucional.
que guía no solo la actuación del Estado, sino su propia conformación. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el derecho a la información será garantizado por el Estado y prevé que para su ejercicio la Federación, los Estados, el Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, y asimismo la fracción primera del artículo en comento dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de la máxima publicidad. De igual modo, la fracción tercera establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Aprobar una reforma de ley como la que se presentó el Ejecutivo Estatal en Querétaro significa retomar a la penumbra y violar el imperio de la Constitución, misma que obliga al Estado, a cualquier nivel, a regirse bajo los principios de publicidad y transparencia, lo que hace posible que los ciudadanos ejerzan control democrático de las gestiones estatales a fin de cuestionar, indagar y considerar si se da un adecuado cumplimiento a la normatividad vigente y resulta eficiente el ejercicio del gasto público. No es novedad la constante demanda ciudadana sobre disminuir la excesiva cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos. De aprobarse esta reforma y eliminar la transparencia, aumentaría la discrecionalidad que tienen los partidos políticos y sus dirigentes para ejercer los recursos públicos. Eximir a los partidos políticos de la obligación de comprobar sus gastos y definir como información reservada la fiscalización de sus presupuestos contradice al imperio de la ley, impide que la rendición de cuentas se haga realidad. No hay justificación para que en un régimen democrático impere un vicio como este. Solo conceptos como seguridad nacional y la seguridad pública justifican limitar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de acceso a la información. Aceptar reformas retrógradas que se justifican falazmente bajo el presunto ánimo de renovadores es imponer una nube que ya de por sí a la raquítica y turbia rendición de cuentas de los partidos políticos. Esta reforma electoral está orientada a perpetuar un coto de poder partidista a través de una clara restricción que violenta el derecho a los ciudadanos. El acceso a la información pública de todos los partidos políticos creo que está vetada para los queretanos. Las decisiones en materia político-electoral requieren no solo de un debate previo e informado de los órganos encargados, en tanto proponerlas como aprobarlas, sino también de una consulta pública de todos los implicados en ella. En una sociedad democrática no puede aceptar reformas legales ad hoc que busquen apuntalar la estadía de un partido en el poder. La iniciativa de reforma en materia político-electoral presentada ante el Congreso del Estado de Querétaro compromete la esencia de la democracia para ponerla al servicio del partido gobernante. En materia de autonomía y transparencia debemos ser tajantes y decir ni un paso atrás. Transparentar es la tarea de hoy y del mañana. Cualquier movimiento en falso puede resultar un atentado contra la democracia. Como senador del Estado de Querétaro, lamento profundamente este intento de dañar la democracia. La reforma electoral propuesta es en muchos sentidos autócrata y a modo, y resulta una regresión a los viejos hábitos que con la transición democrática creíamos superados, pero hoy decidieron regresar a través de subterfugios y mentiras y fachadas de una nueva revolución. Es cuarto, presidente.